tema del día. Y hoy queremos destacar el trabajo de una organización que desde hace más de una década acompaña a quienes viven las formas más duras de la violencia y la vulneración de derechos de nuestro país. Fundación Alas de Colibrí acaba de ser reconocida con el premio Dolores Cacuango otorgado por la Prefectura de Pichincha, un galardón que honra su compromiso con la defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas, niños y personas en situación de movilidad humana. Desde el año 2012, la Fundación ha formado a través de más de 40 proyectos a nivel nacional e internacional. Uno de esos espacios, uno de los más emblemáticos, es el Nido de Protección, una casa de acogida temporal que trabaja directamente con adolescentes sobrevivientes de trata de personas, ofreciendo acompañamiento psicológico, legal, educativo, médico y social. Este reconocimiento pone en el centro el trabajo silencioso, sostenido y profundamente humano que realizan cada día para enfrentar la violencia basada en género, la trata de personas y las múltiples desigualdades que afectan a la población en situación de vulnerabilidad. Para conocer un poquito más acerca de esta lucha de esperanza, esta lucha transformadora, nos acompaña Verónica Suplihuicha. Ella es coordinadora general de proyectos de la Fundación Alas de Colibrí. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica. ¿Qué significado tiene para la Fundación, para ustedes, recibir este premio? ¿Y qué mensaje también envía este reconocimiento sobre la lucha contra la trata y las violencias en el Ecuador? Sofía, muchísimas gracias por la gentil invitación. Para nosotros, como Alas de Colibrí, es un honor estar acá en tu programa, en las Guaramis. Creemos que hace un trabajo de divulgación muy importante. Y respondiendo a tu pregunta, para Alas de Colibrí este reconocimiento ha significado eso, ¿no? Un espacio en donde nosotros hemos sentido que nuestro trabajo de muchísimo esfuerzo, de muchísimo compromiso y de muchísimos retos y desafíos también es valorado y es visible. En realidad el reconocimiento a Alas de Colibrí creo que es una oportunidad que nosotros tenemos también para visibilizar el trabajo que hacemos, pero también es un compromiso que nos obliga a ser mejores todavía de lo que hemos venido haciendo. Más de 100,000 personas atendidas, Verónica. ¿Qué cambios reales han observado en la vida de las sobrevivientes y de sus comunidades? Bueno, van a ser 14 años de trabajo de Fundación Alas de Colibrí en marzo, un proyecto que inició desde la profunda convicción de que algo podemos hacer, de que siempre es posible hacer algo por cambiar el mundo que nos tocó vivir, que nos tocó habitar. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros trabajamos tanto con víctimas del delito de trata, rescatadas, víctimas adolescentes rescatadas del delito de trata, con mujeres víctimas de violencia basada en género, con personas que están en contexto de vulnerabilidad, en movilidad humana, con niñas, con niños, con adolescentes. ¿Qué es lo que hemos logrado hacer durante todos estos años? Creo que una de las cosas muy importantes ha sido poder transformar dentro de nuestra casa de acogimiento la vida de muchas mujeres adolescentes que han sido captadas por las redes de trata, por las redes de explotación, y ha sido un trabajo bastante importante porque cada una de esas vidas vale. Y creo que la trata, la explotación y la violencia lo que pretenden hacer es generar en la sociedad una definición, un concepto y una aceptación de que tenemos que vivir rodeados de violencia, que es parte constitutiva de la sociedad. Y estas vidas que han atravesado nuestra casa de acogimiento han sido vidas dignas que han dicho no podemos nosotros permitir, ni tolerar, ni aceptar ninguna forma de explotación. Muy fuerte hablar de restitución de derechos, ¿no? Frente a una vulneración tan profunda, tan dolorosa como es el tema de la trata. ¿Cómo describiría precisamente la situación actual de la trata de personas en Ecuador, con el incremento además de la violencia y de la presencia de grupos de delincuencia organizadas y redes internacionales que están en el país? Lamentablemente este es el resultado de años de ausencia estatal. Definitivamente. Esto que estamos viviendo hoy día, toda la violencia que nosotros estamos viviendo hoy por hoy, es el fruto y es el resultado de mirar las cosas como que nunca van a pasar acá en el Ecuador, y las estamos pasando y las estamos viviendo. Hoy por hoy los datos, las cifras son bastante alarmantes, pero inclusive estas cifras
no reflejan la verdad de lo que está sucediendo todos los días en el Ecuador. Tenemos que recordar que la trata de personas en el Ecuador tiene 8 modalidades de trata de personas. Quizás la más visible es la explotación sexual y la explotación laboral, pero hay otras formas como la mendicidad, la servidumbre, el trabajo infantil, etcétera, de situaciones que efectivamente complejizan mayormente la situación de la trata de personas, pero creo que hay algunos elementos claves que hay que entender que lo que está sucediendo en el país ahora. Primero, los niveles de violencia con los que son captados las personas en mayor situación de vulnerabilidad, que terminan siendo las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas, además, en contexto de movilidad humana. La situación de violencia para sostenerles, porque también, lamentablemente, los grupos organizados criminales están también alimentándose de víctimas del delito de trata de personas en nuestro país. Las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la tecnología, hace que sea mucho más difícil la investigación, la identificación de los casos. Es más difícil que se puedan llegar a término para saber quiénes son los responsables de esa cadena delincuencial, y por lo tanto eso lo hace mucho más complejo, inclusive para quienes estamos en la atención directa. Han significado unos retos por los temas de seguridad. Entonces, sucede que si antes habían víctimas de trata de un tratante, un tratante que no forma parte de una estructura criminal, lamentablemente hoy los tratantes, en un porcentaje cada vez más elevado, son parte de una red criminal, lo que significa que el caso se complejiza muchísimo más, por un lado, y por otro lado, y esto es bien importante para nosotros decirlo, los procesos de reinserción son mucho más complicados, porque sucede que ahora tienes que hacer un proceso de reinserción de una víctima de trata que ya ha sido víctima de una grave violación a sus derechos humanos, pero sucede que cuando queremos reinsertarla dentro de su núcleo familiar y su familia está dispuesta a hacerlo, sucede que ese barrio y esa comunidad está cooptada y tiene gobernanza criminal. Entonces, imagínate lo que eso significa. Puede salir de los espacios de acogimiento y de protección, pero si es que socialmente no cambiamos esa estructura, si es que no volvemos a tener unos barrios y unas comunidades solidarias, libres de la gobernanza criminal, la reinserción se vuelve mucho más difícil, y sabemos que podemos nosotros estar atendiendo a una adolescente rescatada de la trata de personas, pero lamentablemente el contexto como está significa que habrán otras que probablemente no tienen la oportunidad de recibir atención, protección integral, especial, especializada, y qué es lo que está sucediendo con ellas. Se vuelve complejo además pensar en cómo el Estado ha desmantelado servicios e instancias como el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o el Ministerio de Derechos Humanos, y los ha pasado a ser parte de otras instituciones que tienen otra lógica, ¿no? Sin embargo, ahí están la sociedad civil, están las organizaciones que están supliendo todo esto, pero las brechas de atención pública a víctimas de violencia basada en género y de trata son altísimas. Se hace necesario, imprescindible, una respuesta estatal integral y efectiva. Ustedes trabajan en contextos de movilidad humana con personas, como bien nos decías, que cruzan la migración, la pobreza, la violencia, y esto incrementa obviamente los riesgos de explotación. Pero ustedes tienen una forma de atención directa con incidencia política y también comunicación social, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Estamos más conscientes de lo que implican estas violencias? ¿Qué se ha logrado desde este trabajo? Yo creo que hay varios elementos que analizar. El primero, que es un contexto social. Y creo que es importante también analizar lo que sucede en el Ecuador. Nosotros estamos viviendo un espacio social en donde este tipo de temas lamentablemente no están en la discusión cotidiana. Tiene que haber un caso que genere conmoción, o tiene que haber una situación que nos remueva, que sea muy dramática como para poder toparla, y por eso agradezco este espacio, porque creo que este tipo de espacios deben ser cotidianos para hablar
acerca de los riesgos que estamos teniendo en el Ecuador y sobre todo las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Y quiero hacer énfasis en este tema por una razón particular. Sabemos que, lamentablemente, producto de los desplazamientos, de la violencia, de la criminalidad, hay cada vez más niños, niñas y adolescentes que están, por ejemplo, fuera del sistema educativo y están saliendo del sistema educativo. ¿Dónde están ellos y ellas? Ellos y ellas muy probablemente están siendo captados también por este tipo de redes criminales. ¿Cómo llegamos a ellos y a ellas cuando los algoritmos están cerrados de los feeds que están establecidos únicamente y nosotros no estamos interviniendo? Y por lo tanto, la comunicación social es clave para llegar a quienes no tienen acceso a esta información porque pueden estar siendo captados. Hoy por hoy, niñas, niños, adolescentes y jóvenes están siendo captados por redes sociales. Los riesgos digitales están presentes todos los días y eso es parte de nuestra responsabilidad. Por lo tanto, como ciudadanía también tenemos la obligación de estar haciendo cada vez más difusión de la información como esta, como otra información que tiene, no solamente Alas de Colibrí, hay muchas organizaciones que están sacando información que es valiosa y que es necesario compartir. En épocas de crisis, lo único que nos puede salvar es la solidaridad. Nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos como comunidad, difundiendo información, conectándonos entre nosotros, teniendo cada vez más vínculos y reforzando las relaciones interinstitucionales que tenemos. Por el lado de la incidencia, indiscutiblemente para nosotros es clave llevar los problemas cotidianos del día a día que tenemos en la atención directa a quienes toman decisiones en la política pública, tanto en la política pública nacional como en la política pública local, porque cada territorio tiene una realidad distinta y porque es importante que las políticas públicas sean construidas desde la base social, que las políticas públicas sean construidas desde abajo, escuchando a quienes estamos en la calle, a quienes estamos atendiendo, a quienes nos estamos enfrentando al día a día, por ejemplo, en el centro de salud, en donde le llevamos a un adolescente que está en un espacio de protección y pese a estar en un espacio de protección y pese a estar, haber sido rescatada de unas redes de trata, a veces nosotros llegamos al centro de salud y no hay los medicamentos. Y no es que los compañeros que están ahí no quieran hacer su trabajo, es que simplemente no cuentan, por ejemplo, con los insumos. Eso lo tenemos que denunciar y tenemos que informarlo a quienes toman las decisiones de la política pública porque es necesario que recordemos que tenemos prioridad absoluta en el tema de niñas, de niños y adolescentes. Y entonces las acciones de incidencia tienen que ser esas, transparentar lo que está sucediendo y en base a eso tomar decisiones. Las políticas públicas con enfoque de derechos tienen que tener institucionalidad y tienen que tener presupuesto. Sin esto, nosotros no podemos avanzar en derechos y vamos a retroceder. Y esto no tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con una obligación del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos el día de hoy. Que en el futuro, pues todas las acciones de la Fundación Alas de Colibrí tengan apoyo para que pueda seguir impactando también en la construcción de las vidas de las niñas, adolescentes, mujeres y mayor también de personas que están viviendo mayores vulnerabilidades y que estas vidas sean libres de violencia. 10 en punto, nosotros volvemos enseguida. Radio Pichincha te informa a la hora.